Pensaba hacer el en vivo por YouTube, pero el mezclador me dio broncas con el sonido, así que regresamos a lo tradicional. Ya después subiré el video editado, ahora sí lo dejé grabando, no como la vez anterior, para poderlo compartir. Y pego la invitación en el grupo, que no me fijé si cambió el ID o no. Para hoy, estaba revisando, digamos, de qué podíamos hablar hoy. La intención inicial era platicarles sobre georreferencias, qué hacemos o qué no debemos de hacer cuando tenemos capas sin georreferencia, con diferente georreferencia. El plan original, hacer una presentación, como me gusta apoyarme con presentaciones, pero el tiempo no nos ajustó. Igual vamos a platicar algo sobre eso aquí al vuelo. Y también tomé algunas de las dudas, digamos, que podemos o alcanzaremos a solucionar en vivo de parte del grupo de QGIS, como con qué herramienta colocar puntos cada X número de metros, teniendo una capa de líneas, aproximadamente 200 líneas. Vamos a tratar un caso como este para ver, es sencillo lo fácil que se puede hacer. También preguntaron, Jocelyn, alguna vez en esta semana, ¿cómo unir la capa de estados, municipios y AGEPS en una sola capa? De tal manera que al prender y apagar los límites de la misma capa administrativa. Bueno, esto sí lo quiero platicar algo extenso, porque la realidad en la práctica, pues, no tiene caso. O sea, pero vamos viendo o sugerir alguna otra cosa que podamos hacer. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro. Ok, Gaby, Gabriela, ¿sí me escuchas? Ok. Siguiendo, también entre estas, quería platicar algo que Emilio planteó, que decía, tengo predios y quiero conocer sus dimensiones. No sé si a la vez que lo digitalizas o al finalizar, o sea, hay varias formas de hacerlo, dependiendo cuál es la que nos interese, también lo podemos practicar aquí. Otra duda que salió por ahí en el foro, ¿cómo poner etiquetas en 2 filas o más filas cuando el nombre es muy largo y quiere que se vean en 2 renglones o más renglones? Y por ahí preguntaron también, ¿dónde estamos? Software, que se veía el fondo entre sus mapas, que quería de un mapa a otro que el fondo de cada uno fuera diferente. Eso es gestión de vistas, también trabajamos un poquito sobre esto en breve aquí. Es lo que quiero ver hoy, todo muy, muy rápido, lo vamos a ver muy por encima. Insisto, no es mi intención mostrar cómo apretar botones, sino enfrentarnos a problemas cotidianos y mostrar una de tantas formas que hay para solucionarlos, porque formas de solucionarlos vamos a tener muchas. Continuando, vamos empezando entonces por el que nos preguntaban sobre los puntos cada tantos metros. Tomo una capa que nos sirva de ejemplo. Lo que necesitamos son que sea una capa de líneas. Bueno, esta no, está muy compleja. Ahí están, unas curvas de nivel. Y nos preguntaban cómo sembrar cada tantos metros un punto sobre la línea. La forma fácil de hacerlo, la forma en lo que cuando me toca yo lo hago, es utilizando un plugin. Hay 2 plugins que son muy similares y sirven para esto. Uno es este de aquí, QChainNames o el cadenado, que digamos, es una función de topografía, de encadenamiento, que es marcar cada tantos metros o colocar marcas cada tanto en el terreno. Este plugin nos puede resolver eso. Bien. Una vez que lo tenemos instalado o habilitado,
y que encuentren dónde dejé el botón, porque también tengo un... Aquí está. El de las dos banderitas con una línea. Me pregunta, selecciona la capa con la que vas a cadenar, en este caso las líneas, son las curvas de nivel. Y se va a hacer ordinario cada cuántos metros voy a sembrar un punto. Voy a ponerlos, por ejemplo, a 100 metros. Y generar una salida. Entonces, ahí tengo ya los puntos distribuidos cada 100 metros sobre la línea. Es decir, no son en línea recta, 100 metros de punto a punto, sino que tú caminas de este punto al que sigue, sobre la línea son 100 metros. Bien. Es siguiendo la línea. Ese mismo complemento tiene la opción que en lugar de que fuera cada tantos metros, nos marque inicio y fin. Entonces ahí tengo los inicios de cada recorrido. Nos marca inicio y fin en separados porque estas líneas, tengo unas que son multiparte. Por ejemplo, esta sí es una sola línea. Esta de aquí está en dos segmentos. Por eso cuando marqué el cada tantos metros, no me lo reconoció y la de arriba la dejó sin puntuar. Para que no me ocurra eso, lo que deberíamos o debemos hacer es no utilizar objetos multiparte. Selecciono todas las líneas. Si alcanza a ver el colorcito, está muy delgado, creo. Bueno, para la transmisión está muy delgado. Algo grueso. Ahí está. Seleccioné las líneas. Me voy a editar. Y busco en la barra de ediciones uno que me dice explotar o dividir multipartes. Aquí está, dividir partes. Es decir, que cada objeto, lo voy a mostrar otra vez, este objeto es uno solo, pero está dividido en dos secciones y cuentan como un solo registro en la tabla. Si yo pongo su tabla, solo me selecciono un renglón. Lo que voy a hacer es dividir partes, el iconito este aquí de las tijeras en el... A ver, split multiparonta, perdón, no es ese. ¿Dónde estás? Dividir objetos espaciales en sus partes. Este es. Dividir en sus partes los seleccionados. Ya están seleccionados. Les digo cuáles son. Y una vez que yo hago la división de objetos, mi tabla crece en renglones. Es decir, ya tengo uno por cada objeto. Si vuelvo a... detengo la edición y guardo. Si vuelvo a ejecutar el plugin, le voy a indicar cada 100 metros un punto. Ahora sí me pone un punto en todos los elementos, uno cada 100 metros. Voy a hacerlos más visibles, esos puntitos. Tengo más opciones, igual las podemos revisar ahorita, en este complemento del cadenamiento QChain9, que me da la opción de iniciar o terminar a tantos metros del objeto que estoy marcando, que estoy haciendo sus puntos. O incluso si los etiqueto. Les digo, esta herramienta está muy orientada a la topografía. Entonces, cuando yo le marqué etiquetar, entonces me dice cada cuántos metros toca ese punto. El punto 0, el 50, el 100, 150.
según el intervalo que yo le haya marcado. Eso sería respecto al de cómo colocar puntos sobre unas líneas. No importa que sean una, que sean 100, es lo mismo. ¿Qué otra teníamos así? Este caso en especial. ¿Cómo unir la capa de estados, municipios y AGEPS en una sola capa de tal manera que pueda prender y apagar los límites administrativos en la misma capa? Vamos ahora sí que analizando un poquito eso. Lo primero, cuando vi esa pregunta que se me ocurrió, no quise hacer ciberbullying en el foro, fue, ¿y como para qué? Si ya tienes una capa de cada cosa, pues apagas y prendes la capa. No creo que tenga más o mayor problema. Vamos yendo a abrir la capa. Perdón, es que estoy acá atendiendo un comentario, listo. De los datos, admitir, donde tenemos las capas de INEGI. Pero vámonos, estas ya están trabajadas, vámonos a las originales. Bienvenido, buenas tardes. Hola Jaime, ¿me escuchas? Sí, todo muy bien. Ok, listo. A ver, entonces, dejen conecto los discos. Uno. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos básicamente resolviendo ahorita algunas dudas generales que se dieron en el foro. Aquí las capturé. Ahorita vimos esto de colocar puntos cada tantos metros sobre una capa preexistente. Y vamos viendo ahorita esta parte. Comentaba que se me hace una duda. La duda es válida, pero el uso es el que se me parece ilógico. ¿Cómo puedan unir la capa de estados, municipios y AGEPS en una sola capa? Les digo, cargo la capa. Ahora sí ya. Ok. Actualizó. Mentira, tengo el disco desconectado. Permiso. Sí, tenía una semana que no prendía. Ahí está. Esta computadora. Y por eso nos traicionó a la hora de hacer el en vivo en YouTube con el micrófono. Ahora sí. Capas de INEGI. Me voy al marco geoestadístico. ¿Dónde lo dejé? Cartografía, auxiliares, AGEPS. Marco geoestadístico, aquí está. Entonces tengo un marco nacional, tengo los estados, tengo los municipios. Igual pudiéramos agregar cualquier otra capa encima. Y les digo, en esta duda dicen, oye, ¿cómo puedo combinarlos para apagar y prender según necesite? Bueno, la realidad es que si ya tienes las capas, las tres capas, pues apagas y enciendes según necesites en el árbol
de capas. Si la duda a lo mejor está un poquito mal planteado, lo que quieren es que se visualicen los límites por separado, pues lo único que tendría que hacer es marcarlos de forma diferente, que los límites municipales, por ejemplo, sean una línea sin relleno, línea sencilla, color negro, delgadita de tiro, 0.6, que los estados de forma similar, un relleno sencillo, que no tenga relleno, un color diferente para la línea estatal, más gruesa que la municipal, cambio el orden, y todo eso sobre un marco nacional, un color seco, un color gris. Entonces, ahí estaría visualizando de lo que preguntaban, ¿sabes qué? Quiero ver los estados, no quiero ver los estados, quiero ver solo el estado, pero no el municipio. Prendo y apago capas. Si los quiero tener todos juntos para que no se me desbalaguen, para llevarme mi archivito de un lado a otro junto, pues lo que puedo hacer es tan sencillo como exportarlo a un geopaquete, geopackage. Le damos nombre, vamos a llamarle marco geoestadístico. Ese fue el nombre del paquete, es el primer renglón. Aquí marco. Y el nombre de la capa lo modifico. Como estoy usando la capa del país, entonces le vamos a llamar país o México, como yo quiera. Nombre del archivo. Jaime, una pregunta, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Pero espérate, no vas a terminar ahí. Dice formato GeoPackage, listo. Está Sí. claro que el GeoPackage me permite empaquetar, digamos, líneas, puntos y polígonos. Y ¿Sí? raster, incluso, puedo mezclarlos. Correcto, listo. Pero volvemos ahí a la ventana donde estabas haciendo el GeoPackage, por favor. Ok, ya exporté el Ok, país. Voy a tomar el estado, exportar. bueno, ok. Pero, bueno, dale y yo te pregunto. En geopaquete, nombre de archivo tomo el que ya existe, el que acabo de crear, y el nombre Sí. de la capa se lo cambio. Estados. Si yo me voy al Pero árbol espérate, que hubo, a navegar, o sea, perdón, tú no puedes hacer, o sea que tú no puedes hacer un geopaquete seleccionando varias capas y de a la una vez, guardándolo en un solo archivo, ¿no lo puedes hacer así? mejor todavía. O sea, bueno, los que me conocen un poquito más saben que me gusta ir de lo cómo se debería hacer de la Ajá. forma simple a la forma compleja. Mejor aún todavía, tengo ya mi geopaquete creado, o lo puedo haber creado vacío antes, no pasa nada. ¿Dónde lo Ah, puse? ya, ok. Aquí lo puse. Marco geoestadístico. Si yo al marco Ah, pero geoestadístico, que es el mira nombre que eso del es como una base geopaquete, de datos. simplemente lo hago como conexión, debí añadirlo como conexión, me voy al árbol, en geopaquetes va a aparecer, aquí está marco geoestadístico. Todavía más fácil, para los municipios, en lugar de clic derecho, exportar esto y el otro, lo voy a Sí. agarrar y lo voy a aventar ahí adentro. Qué maravilla. Ahora, la importación tuvo éxito, listo. Si yo agarrara 12 capas del árbol y las aventara al geopaquete, las importa. Ya, ya, ya. Y lo hago todo de un solo jalón. O sea, vamos de lo como debería de ser, digamos, la forma tradicional, clic derecho, guardo como a geopaquete, le asigno nombre al paquete, le asigno nombre a la capa, y ya lo generé con una capa. Y para cada capa adicional puedo volver a repetir la exportación usando el geopaquete existente y cambiando el nombre a la capa para que las acumule, o simplemente me conecto al paquete, eso que hice ahorita, clic derecho, conectarlo, y le aviento las capas desde el árbol. Entonces,
las va importando. Entonces aquí ya tengo aquí los 3 niveles, estado, municipio y país, en un solo paquete. Jaime, es decir, que eso es como cuando tú haces un geopaquete, es como si hicieras una carpeta que tiene un formato de geopaquete y tú le echas adentro los archivos. Así es. Ujú. Digamos, el gestor GEDAL, que es el que administra el formato geográfico del geopaquete, es el que se encarga de hacer la conversión. Lo que está ahí adentro del geopaquete no es un shape, es una tabla cuya una de las columnas es la geometría, la construcción. Igual si yo agregara un raster, sería una tabla con los valores del acomodo de celdas y su valor numérico dentro de cada celda. Y al final toda esta carpeta con esa información y la relación que existe entre capas se comprime. O sea, la realidad es que es algo parecido a un zip con sus complementos al interior. Y el gestor de Sí, datos GDA lo reconoce como un geopaquete. Si estás en Linux y a un geopaquete tú le das a abrir con gestor de archivos, es como si entraras a un zip, vas a ver todo el contenido. sí, muy bien. Entonces creo que Maravilloso, así maravilloso funcionaría. ese formato, ¿no? Ahí está, por eso el shape está muriendo, o sea, el geopaquete viene con todo. ¿Por qué? Claro. Simplemente tengo mis capas del geopaquete, voy a quitarlas para jalarlas del paquete directo. Estados, municipios, país, ahí están. Y yo le asigno una simbología. Vamos cambiando. Verdes. Y el país es el que estaba sólido. Déjenlo regreso a sólido. Ahí está. Delgaditos los municipios. Ahí está. Entonces, si yo siempre voy a utilizar esta misma capa base una y otra vez, en estilo le marco que lo haga predeterminado para esta capa. Y le digo en su fuente de datos, de aquí, database, data source database, fuente de donde proviene. Es decir, que si yo les paso este geopaquete y ustedes lo abren, les va a abrir con todo y la simbología. Incluso si yo los etiquetara de una vez, los estados, por ejemplo, vamos a ponerle unas etiquetas sencillas, que la vamos a etiquetar con el... ¿Qué tiene para etiquetar? Es nombre de la entidad, ahí está. Aplicamos. Que el nombre de la entidad, donde viene tamaño, ahorita lo voy a dejar parejo, pero podemos hacer que se haga proporcional a la superficie del estado. Unos videos, un audio, no sé qué fue lo que sacó de Roberto Mesuti, entonces ellos inmediatamente esto lo pegaron con que fue después, a ver, parecida después que sacó de Roberto Mesuti. O sea, 2 más 2 es 4. La desapareció Roberto Mesuti. A ver, creo que a Emilio se le está cruzando el sonido. No, soy yo. Ok. Entonces, si yo guardo esta capa, esta simbología de estados, como predeterminado en su fuente local, y yo les comparto, voy a quitar estas dos, el geodatabase, el geopackage, cada que lo carguen, les saldría con todo y simbología. O sea, ya va el conjunto armado.
entre los comentarios en el foro decían, no, únelos. Bueno, es que unirlos, a final de cuentas, el nivel de agregación más pequeño que tenemos es el municipio. Y si yo recuerdo bien, dentro de municipios, voy a abrir su tabla, tenemos la clave geográfica que me dice qué estado es, las primeras dos cifras, y qué número de municipio. Es decir, que si yo extraigo los dos primeros dígitos, voy a hacer una columna nueva, donde voy a guardar los dígitos del estado. Con la función, están a la izquierda. Left. Del campo, clave geográfica, dos lugares. Y como empiezan con 0, entonces no es número, es texto. Tipo texto. Ahí está. Acabo de generar una columna nueva, donde extraje de la clave geográfica a qué estado pertenecen. Y si quisiera esa misma capa representarla por estado, pues simplemente en la simbología elijo categorías, utilizando esta columna que acabo de calcular. Esta columna también la puedo relacionar con un listado de los estados, del 1 al 32, para saber el nombre de cada uno. Vamos cambiando. Ahí está, random colors, aceptar. Entonces, se pintan los municipios de un mismo estado, de un mismo color. No sé si se parezca a la idea de este usuario cuando estaba preguntando cómo puede unirlos. Digo, pues, no unirlos, ya tienes el dato, a qué estado pertenece, a qué municipio pertenecen. Si tuvieras códigos postales o algo más, pues, en la teoría es la misma. Identificas en una columna el grado de pertenencia y lo puedes representar. Aquí están los municipios representados por estado. Ok. Continuando con los ejercicios. Entonces aquí ya lo de Jocelyn quedó su duda. Viridiana preguntó alguna vez, ¿cómo puedo poner etiquetas en dos filas? Tengo nombres muy largos y quiero que se vean en dos renglones. Gracias. Bueno, esta es relativamente sencilla si nos vamos a lo automático. ¿Por qué? Porque hay una función muy sencilla que se llama word wrap o recorte de palabras que nos hace exactamente eso. Si sabemos cuántos campos queremos en nuestro renglón, le indicamos con número positivo. Si tenemos un mínimo de espacios para utilizar, también lo marcamos en negativo. Déjenme tomar una capa que tenga polígonos con etiquetas largas. ¿Cuál pudiera ser? Una de colonias. Ahí está. Apagamos todo lo demás. Tengo colonias. Estas colonias las voy a etiquetar primero a lo sencillo para ver lo que sería un resultado por default. Vamos haciendo etiquetas rojas sobre un fondo gris. Aplicamos, aceptamos. Con el campo nombre de la colonia. Muy bien, esto sería, perdón, el etiquetado por default. Tengo el nombre de la colonia, todos del mismo tamaño,
Y hay unas colonias que son grandes los nombres: Fraccionamiento Jardines de la Patria, Fraccionamiento Lomas Altas, Vallarta Norte. Y yo lo que quiero ahora es dividirlos, que no queden tan largos los nombres. Para eso voy a utilizar una función que se llama Word Wrap. Aquí se las marco, es esta de aquí, que es recorte de palabras, sería algo así como la traducción casi literal. Word Wrap, paréntesis, ¿qué campo uso para la etiqueta? El nombre del estado, coma, ¿cuántos lugares va a tener la etiqueta? Si utilizo un número positivo, va a forzar a que tenga ese número de letras la etiqueta antes de cambiar de renglón. Si utilizo un número negativo, es el mínimo de letras que tiene antes de cambiar de renglón, es decir, no mocha palabras. Vamos haciendo, a mí me funciona bien por lo regular con -10. Un negativo quiere decir renglones de no menos de 10 letras. Y aceptamos. Y entonces ya, Fraccionamiento Jardines, y se brincó de San Ignacio. Ya son 2 renglones. Este de aquí, que era muy grande, Conjunto Habitacional Villas de San Javier, se hizo 3 renglones. Entonces solo va a cambiar el número de renglones a proporción de la cantidad de letras que tenga el campo. Ahora, en este caso de un fraccionamiento, los fraccionamientos, las colonias, los letreros todos tienen el mismo tamaño, el mismo peso, cuando debería ser que fuera proporcional al área. Lo que vamos a hacer es proporcionarlos con el área, aunque sean proporcionales. Usando la variable de tamaño. Tamaño, voy a dar editar, me vuelvo a abrir la calculadora. Y le digo que el valor área, el área de cada polígono, de cada shape, es una variable, que lo lea. Bueno, aquí antes de hacer esto necesito saber, ciertamente, primero, cuál es mi polígono más grande y cuál es mi polígono más pequeño. Voy a seleccionar un conjunto de, sí, porque si lo hago a todo México ahorita y nos amanecemos. Un conjunto pequeño de colonias. Hago una selección, ahí están. Abrimos su tabla y le digo que solo los seleccionados, para poder ver cuál es el área. Está mal el área, hay que calcularla. Y ya tengo mi nueva área. De 3.900 metros cuadrados, la más pequeña, algún fraccionamiento. Este de aquí es atípica, se me hace muy grande, va a ser una zona llana, vamos a llamarle así. Vamos a tomar la tercera mayor, 92, aquí está. 9.203.376. Son los extremos con los que estoy trabajando, por así decir. Lo que voy a hacer de forma sencilla es estimar el tamaño de letra mínimo y máximo que voy a usar.
La forma fácil es hacerlo a razones y proporciones, es decir, una regla de 3. Tomo el valor mayor, que fue 7,24,23,550. El área más pequeña de esta selección, 3,932. Si esta área, yo quiero que sea un tamaño de letra 14, que ese sería el máximo de letra que voy a utilizar, es decir, el 100% de mi tamaño de letra, y quiero iniciar los 3,932 metros de área con un tamaño 5 de letra, eso sería el 0, o el inicial, es decir, que le voy a tener que sumar 5 puntos. Al tamaño 14 le quito los 5 puntos, es decir, que el máximo que voy a calcular es 9, de 0 a 9 de tamaño de letra, para repartir entre esto, entre esta diferencia de tamaños de las colonias. El tamaño menor multiplicado por el tamaño máximo de la letra entre el tamaño máximo del área. Es decir, regla de 3. Déjenlo, pongo por aquí. Tamaño máximo entre... Ahí está. Este sería el factor 0.304886. El factor por el que voy a multiplicar el área y sumarle 5 puntos a la hora de hacer el etiquetado. Ahí está, me quedo solamente con el número. Esto fue solamente para sacar ese factor. Me voy a colonias, tamaño de letra, editar, y le digo que el área lo multiplique por el factor que acabo de calcular y le sume 5 puntos. ¿Te acuerdas, no? Sí, salida. Y de esa manera se hacen proporcionales al área el tamaño de cada etiqueta, diferente tamaño, proporcional al polígono que está etiquetando. Algo muy sencillo, lo que nos ayuda. Podemos usar el área, podemos usar el perímetro o cualquier otra variable, pero es decidir cuál es el tamaño máximo de etiqueta que quiero, el tamaño mínimo, que se convierte en una constante, y la relación entre el tamaño máximo y el mínimo es el factor por el que multiplico el tamaño de cada polígono. Todo eso dentro de del campo tamaño de la etiqueta. Aquí, texto, tamaño, me fui a editar, y ahí puse el factor que calculamos, y le sumo 5 puntos. Así de sencillo. Eso es básicamente lo que tenía en el tintero ahí para platicar hoy. Va a ser algo de lo que se fue acumulando en el foro de QGIS. ¿Alguna otra cosita que quieras comentar antes de? ¿Me escuchas? Claro que sí. Mira, yo hice una pregunta ahorita y es lo siguiente. Resulta que yo tengo unos puntos
Sí. Que corresponden a una georreferenciación de árboles. ¿Sí? Ya. Y uno de los atributos de esos puntos es el diámetro de la copa. ¿Sí? Diámetro de copa a la altura de pecho. No, diámetro No, de la perdón, copa. de Total. copa, no del tocón. Ajá. O sea, ¿cómo le llaman allá? No sé. Sí, el de copa, La, no el DAP. Ajá. sí, exacto. Entonces yo lo que quiero es que esos puntos, en algún momento, pues hacer un icono SVG con la forma de la copa, ¿cierto? Pero me interesa en este momento, en relación con lo que estás diciendo, que esos puntos que tienen un diámetro de copa, es decir, que voy a tener copas desde los 1 metro de diámetro hasta copas, digamos, de 50 metros, Sí. ¿cierto? Entonces, lo que quiero es ver en el QGIS que esos puntos tomen el tamaño de ese atributo que es la copa, el diámetro de copa. O sea, que los punticos unos puntos pequeños corresponden a un diámetro de 1 metro y unos puntos mucho más grandes corresponderían a un diámetro de copa de 50, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí, claro que sí, ese es sencillo. Nomás que aquí hay que tener una consideración. Utilizas el SVG como simbología, Sí, pero como tu capa es puntos, sí. estaríamos cambiando, a ver, déjame ver si tengo algo que nos ayude para ejemplificarlo. Modelos, rangos, no. Sí debo tener algo aquí. Casi no manejo capas de puntos. Vamos a usar con que sean puntos ahorita. Sí. En modelo, patria. Vamos poniendo unas unidades económicas. Ahí está. Unos puntos. Tú utilizas un símbolo SVG que ya tienes por ahí en tu biblioteca definido, o no sé si sea alguno de los que estén por aquí de la propia biblioteca del sí. Bueno, admite. Digamos que es un punto, cualquiera, un punto. Sí, por el caso que estás usando SVG, voy a usar esto que asemeja un radio. Sí, sí. Ahí está. ¿Listo? Ok. Si tú lo que quieres es representar el tamaño real de Sí. De mi tus copa. copas, aquí en unidades lo primero que hay que cambiar es que son metros a escala. Y que estos metros escala de tamaño lo jalemos, editar, de un campo. Tú tienes una columna donde ya almacenaste el diámetro. Se llama diámetro, sí. En este caso yo tengo una columna donde guardé el tamaño de establecimiento, son que van del 1 al 7, es como si fueran de 1 a 7 metros. Ahí está. Pero como estoy tan lejos y son metros a escala, es decir, algo de 5 metros, de 7 metros, pues se va a ver pequeñito a menos de que yo me acerque. Sí. Ahora sí que usar los metros a escala, estarías hablando de, no sé, que sea visible un plano 1 a 1000, 1 a 500, Sí. para que sea considerable o que sea visible, o a menos que estés trabajando por muchos planos, pequeñas zonas, porque quiero creer que un general, una colonia, un municipio, y una mancha de 30 metros es menos de una cuadra, o sea, no se va a pintar, no se va a notar en mi diseño de mapa. Pero la forma de hacerla sería esta, o sea, tengo mis puntos, elegí marcador SVG, ya sea que sea de esta biblioteca o yo la haya crecido. Por ejemplo, aquí tengo rosas de los vientos, uso una rosa del viento. Y van a proporción metros a escala y el tamaño lo jalé de una columna. Le digo editar, aquí me marca mis columnas y le digo en qué columna estoy guardando el diámetro de copa. Ok.
Simplemente la doy de alta y listo. Sí. Si yo hago zoom, todas se mueven al parejo, todas se hacen chicas y grandes porque son metros a escala. No son puntos en el dibujo, que es lo normal que representamos. Lo normal es milímetros, puntos, milímetros impresos, que cuando yo lo imprima, pues si me acerco no se mueven, porque es como se verían impresos. Son cosas diferentes. No sé si esto contesta, ayuda en tu duda. Sí, perfecto. Sí, nada más utilizar para valor la columna esta. Primero, definimos que son metros a escala, y en tamaño, jalar la columna donde los están guardados. Ya sea que la tomemos aquí directo, el tipo de campo, tamaño, y aplico. O si no es de aquí, en editar, y directo de la calculadora, elijo la columna donde está guardado. Y queda en metros fijos, vamos a llamarlo así. Okay. Muy bien. Creo que por hoy aquí vamos a dejar. Ahora no olvidé grabar en Zoom, la vez pasada no lo dejé grabando, no sé, se me fue la onda. Y estoy experimentando con las transmisiones en vivo del YouTube, para poder transmitir escritorio, cámara y todo esto. Hay una cosa que se llama mezclador de multimedia, pero tuve algún problema ahí con el micrófono. Voy a hacer pruebas en la semana para que después sea más fácil. Okay. Muy bien, jóvenes, entonces por hoy creo que sería todo, y los mantengo al tanto y nos estaremos viendo. ¿Por dónde te mandamos como las preguntas para que las tengas para la próxima clase? Para fácil, digamos, para todos poder, o para yo llevar un control más que nada, en el mismo foro oficial de QGIS México Oficial, y de preferencia utilizando el hashtag de QGIS en breves, para poderles yo localizar rápido. Ahora sí que si van con dedicatoria a un servidor, usando la etiqueta QGIS en breves, las pesco en el aire. Ok. Tú habías hablado de hacer algo de referenciación en esta clase, pero bueno, ¿vamos a hacerlo en la próxima o qué tienes pensado? En la próxima, para eso sí tengo que preparar un poquito de material. Ahorita para estas preguntas pues puedo ir improvisando sobre capas que ya tengo, y la realidad es que entre los cambios que ha habido en el trabajo, un poquito el seguimiento aquí en el hogar, el embarazo de la mujer, pues no tuve tiempo de preparar material. Entonces, si no quisiera esos temas delicados, no hacerlos tan improvisados como estos que son sencillos, y sí quiero preparar material para hacer la práctica. Sí, básicamente, uno, cómo manejar las georreferencias de las capas, cuando tienen, cuando no tienen, la diferencia entre asignar georreferencia y georreferenciar, que son cosas muy diferentes, y reproyectar, que es otra cosa diferente. Y ejemplos, casos prácticos de cómo hacerlo y en qué casos sí y en qué casos no. Okay. Eso es lo que quiero, pero necesito prepararles el material. Ok. Entonces, cualquier otra cosa, por favor, ahí en QGIS México, dejan, si utilizan la etiqueta QGIS en breves, más rápido lo voy a ubicar. Y estaré al pendiente, ahí lo sigo leyendo y seguimos en contacto. Ok. Hasta luego. Chao.